Bueno, vamos a hacer la prueba con una exposición audiovisual directa. Veremos qué tal va. Bueno, vamos a tratar de acomodar esta exposición en la serie de análisis crítico de la política y de lo político. En realidad ya son dos series, porque una se ha concentrado en esa distinción, diferenciación analítica de la política y lo político. Y las otras, las recientes, se han concentrado en un análisis de coyuntura. Bueno, lo que queremos hacer ahora, después de haber hecho el análisis crítico de la concurrencia electoral, así se titula una de las exposiciones, la penúltima, y la otra se titula Elecciones en el ojo de la tormenta. Después de haber hecho estas dos exposiciones, lo que queremos hacer es un análisis de lo que sociológicamente se llamaba un análisis de las estructuras sociales o de la estructura social, ya hablando de manera global, es decir, de la estructura social que sostiene, si ustedes quieren, las dinámicas de la estructura de poder y las dinámicas de la conformación política o del campo político. Es indispensable sobre todo para ir profundizando el análisis. Bueno, estamos haciendo el análisis de coyuntura, de la transición y de la coyuntura electoral, cuyo día importante o hito es el 18 de octubre de 2020, donde están concurriendo las fuerzas que hemos descrito anteriormente en las anteriores exposiciones. No nos vamos a detener en ello. Ahora lo que nos interesa fundamentalmente es lo que hemos dicho, el análisis de la estructura social, de los estratos sociales, de las dinámicas sociales, de las dinámicas moleculares sociales y de las dinámicas moleculares políticas, pero también de las dinámicas morales sociales. Y obviamente también de las dinámicas institucionales y de las estructuras institucionales, pero más atendiendo a las instituciones culturales y sociales, no tanto como hemos hecho antes a las instituciones políticas o a las instituciones vinculadas al Estado, la estructura del Estado. Muy bien, ¿qué podemos decir al respecto de lo que queremos hacer? Bueno, sabemos que hay una especie de análisis clásico, o mejor dicho, una especie de paradigma sociológico, más o menos derivado, devenido del marxismo, que supone de manera directa o de manera indirecta la tesis de la lucha de clases, que es una tesis que viene de estas concepciones, estas formaciones discursivas de interpelación, de contradominación, que son los discursos histórico-políticos. Bueno, sabemos que hay esta concepción, esta categoría de clase, y la categoría de clase es una categoría taxonómica, de clasificación, y obviamente el concepto de clase deriva de la taxonomía misma, pero también de una taxonomía botánica, porque la taxonomía se aplica mucho a la botánica. Entonces, cuando se traslada esta categoría y esta concepción a la sociología, adquiere obviamente otras connotaciones y otros desplazamientos epistemológicos, por así decirlo. Y hablamos de clase, ya sea desde el punto de vista de estructura social o de estructura de clase, que viene del cuadro económico de Quesnay, pero también, digamos, de la teoría de la lucha de clases. Pero el concepto de clase, como el concepto de campo, son conceptos homogéneos. Ya Antonio Gramsci, eso nos hacía notar Hugo Semelman Merino, tenía una mirada mucho más detallada y detallista, porque intentaba Gramsci hacer un análisis
de la fracción geográfica de clase para, digamos, no hablar de clase, por ejemplo, del proletariado de una manera tan global, tan homogénea, como si el perfil del proletariado fuera único, cuando se trata, para ir por lo más fácil, de perfiles nacionales diferentes, pero no solamente de perfiles nacionales diferentes, sino inclusive regionales y locales, y por época digamos, del ciclo del capitalismo del que estemos hablando. No es lo mismo hablar del proletariado en Bolivia, por ejemplo, del proletariado boliviano del siglo XX, que del proletariado boliviano del siglo XXI. Es decir, las estratificaciones, su perfil singular o sus perfiles singulares, hablando en plural, han cambiado. Tampoco hacia atrás, no podemos hablar del proletariado en términos homogéneos de boliviano, ya pensando en este proletariado del siglo XIX. Es decir, cambian las estructuras económicas, cambian los ciclos del capitalismo y en el caso boliviano, en el caso de la geografía periférica del sistema mundo capitalista, estamos hablando de ciclos que están vinculados a los ciclos de las materias primas, a los ciclos de los recursos naturales. En Bolivia se puede hablar de un ciclo de la plata, de un ciclo del estaño, de un ciclo de los hidrocarburos. Es decir, son tres ciclos distintos que marcan, digamos, distintas formas del capitalismo dependiente o transformaciones del capitalismo dependiente que están vinculados a distintas formas y ciclos del capitalismo, de los ciclos largos del capitalismo. Entonces no es lo mismo, pues. Entonces el discurso ideológico marxista se ha acostumbrado a hablar de una manera muy global, muy homogénea, muy generalizable. Es decir, habla más de estereotipos que de realidades. Nosotros nos interesa más bien concentrarnos en las singularidades porque eso explica mejor, además de describir mejor lo que está ocurriendo. Bueno, dicho esto, lo que necesitamos es no hacer una historia larga o un análisis histórico, social, de las transformaciones y desplazamientos de los perfiles de clase en Bolivia, sino lo que necesitamos es situarnos por lo menos en el momento, en la coyuntura, en relación a las características específicas actuales de las singularidades de los perfiles de clase en Bolivia. Sería muy interesante no dejar de hacer lo anterior, es decir, no dejar de hacer un análisis histórico de los perfiles singulares y de las transformaciones y dinámicas sociales, de las clases sociales, de las dinámicas moleculares y molares sociales. Hay que hacer, sería una tarea pendiente, pero ahora un poco apoyando las anteriores exposiciones, me parece que es importante que hablemos de el, los perfiles singularizados en el momento actual de las clases sociales. Muy bien, ¿qué tenemos? ¿Por dónde empezamos? No podemos decir o por arriba o por abajo, bueno, son otros paradigmas, no ve que hay varios paradigmas, en realidad los que entran en juego, los paradigmas geométricos, estas figuras y estas metáforas geométricas, piramidales que se suponen de manera implícita en el análisis sociológico, el análisis de la estructura social, son metáforas y se habla de paradigmas para ilustrar y se habla de pirámides para ilustrar. Es decir, pero lo que hay que ver es cómo en términos específicos, en términos efectivos, se realizan estas dinámicas, sobre todo de una manera descriptiva. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por las caracterizaciones que podemos hacer, sin contar con investigaciones en profundidad, porque tendríamos que contar con investigaciones
en profundidad en el momento. Hay investigaciones en profundidad con menor expansión de la burguesía boliviana, con mayor expansión e intensidad en relación a ciertas burguesías, por ejemplo la burguesía agraria. Hay un análisis de Danilo Paz sobre la estructura agraria en Bolivia, pero también obviamente de lo que podemos llamar de ciertos estratos del campesinado y ciertos estratos del proletariado itinerante, que está vinculado, digamos, a la explotación agraria en Bolivia. Hay también magníficas investigaciones de Alison Spiving de las formaciones sociales, en este caso campesinas, de los yungas y de las formaciones sociales en el Chapare. Entonces, hay investigaciones en profundidad. Lo que queremos hacer, sin contar con investigaciones en la actualidad y de momento de lo que está ocurriendo, sobre todo a partir de los desplazamientos que han tenido que haber durante la década, y más que la década, o sea, 15 años, casi 15 años, del gobierno de la formación gubernamental clientelar neopopulista. Habría que hacer un análisis, sobre todo a partir de esos ejes tan peculiares que son, digamos, la expansión de la frontera agrícola y con ella la expansión de lo que antes se llamaba colonizadores, que venían del occidente de Bolivia e iban a el oriente de Bolivia y al norte de Bolivia, que a partir de la Constitución se llaman interculturales, pero no son los únicos interculturales, porque la idea de poner interculturales en la Constitución no era solamente referirse a los colonizadores y cambiarles de nombre, sino a todos los estratos sociales y culturales interculturales, que no solamente son campesinos. Hay fenómenos urbanos también muy importantes de interculturalidad. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta esto. Entonces, hay desplazamientos. Entonces, necesitamos evaluar estos desplazamientos, sobre todo hasta la actualidad, hasta el momento actual, para tener una idea de lo que está ocurriendo en términos de dinámicas sociales y dinámicas políticas en la coyuntura. Muy bien, entonces sin contar con investigaciones en el momento y contando con las investigaciones ya habidas, sin necesidad de pretender proyectar lo que tenemos en las investigaciones en profundidad ya hechas, sino teniéndolas como referente, vamos a lanzar hipótesis, porque lo que podemos hacer es hacer hipótesis. Las hipótesis pueden contrastarse y deben contrastarse en investigaciones en profundidad. Hay que hacer estas investigaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un desplazamiento importante, sería la primera hipótesis, de lo que llamamos la burguesía nacional. Saliendo un poco de esas disquisiciones que hacía el marxismo de la izquierda nacional, ese marxismo que en Bolivia tuvo una incidencia a partir del Grupo Octubre, muy vinculado al trotskismo de izquierda nacional de Adolfo Pellerman, que viene de toda esa línea de izquierda nacional argentina, desde Liborio Justo hasta Abelardo Ramos, pasando por Spilimbergo, pero también incorporando, digamos, en sus bordes, si ustedes quieren, a Galeano. Yo mismo he sido parte del Grupo Octubre, he sido, digamos, partidario de ese trotskismo de izquierda nacional.
en su época, y después me vinculé más al trotskismo del POR, pero sobre todo en la versión del POR de pie. Y después, bueno, ya viví un desplazamiento hacia un marxismo crítico, crítico de estos marxismos tradicionales. Y después, digamos, ya incursioné a partir de toda una experiencia política en lo que podemos denominar marxismo-indianismo del colectivo Comuna. Y ahora, después mi autocrítica, de mi balance autocrítico del proceso constituyente, del balance autocrítico del mismo proceso de la movilización prolongada y sobre todo, digamos, balance crítico de la ideología de Comuna, pero también después del marxismo. Ya no soy marxista, me considero para apoyar a todos estos grupos y colectivos y activistas de jóvenes que han tomado las universidades en Chile, que han tomado eh, la ciudad de Río de Janeiro, que han tomado el páramo colombiano para evitar que vengan las transnacionales mineras y se sienten, y otros grupos importantísimos en México que apoyan a los zapatistas. Todos estos colectivos son anarquistas. Yo no considero que es necesario adquirir un nombre que te dé el Estado, porque todo nombre que te da el Estado te da el poder. Sin embargo, en la medida que admiro el activismo de estos jóvenes ácratas, libertarios y anarquistas, me considero también anarquista, pero anarquista crítico del marxismo, porque hay anarquistas marxistas. Yo no soy de esos, es decir, porque considero que si somos consecuentes con el debate entre Bakunin y Marx, no podemos ser marxistas, en el sentido que Marx lo ha sido. No podemos ser marxistas porque el, eh, el debate fuerte que tiene connotaciones políticas y relativas al poder, a la crítica del poder, es el siguiente. Bakunin le dice, en resumidas cuentas, a Marx que no puede combatir al capital desde la otra cara de la medalla del capital, que es el Estado. No puede combatir el capital en sentido político con el capital en sentido económico, que es un contrasentido y una contradicción. Yo estoy de acuerdo con esa posición de Bakunin. Entonces no podemos ser marxistas. Por otra parte, Marx era profundamente hegeliano, además de asumir como uso crítico de la teoría, para usar la palabra de Hugo Semelman Merino o la frase de Hugo Semelman Merino, conoce muy bien la economía política británica y hace una crítica de la economía política británica. Marx es eso. Si no podemos ser marxistas porque tampoco soy hegeliano. Bueno, hay los marxismos más interesantes, entre los más interesantes son hegelianos. Los menos interesantes no son hegelianos, son positivistas y se creen hegelianos, se creen haber superado a Hegel. Inclusive un personaje intelectual importante como Luis Althusser ha creído y ha considerado y ha lanzado una interpretación discutible de que se habría superado a Hegel con una especie de materialismo dialéctico. Es decir, digamos, enunciaciones indemostrables. Hemos expuesto sobre esto en otras exposiciones sobre nuestra crítica a la dialéctica de Hegel, nuestra crítica a la filosofía dialéctica y nuestra crítica a la filosofía dialéctica de Hegel, concretamente, que es la más fuerte, ¿no? Y también hemos expuesto estas cosas como crítica a la propia economía política marxista y nos hemos lanzado una consideración más amplia, inclusive expandiendo las consecuencias radicales de la teoría de la crítica de la economía política. Hemos considerado que se trata de eh, trabajar la crítica de la economía política generalizada. Esa es una tesis de Bataille que creo que nosotros también la hemos desarrollado en un texto que se llama La crítica de la economía política generalizada. Entonces, por esas razones no podemos ser marxistas. Pero volviendo al tema, es decir, teniendo estas consideraciones, porque hay que tener estas consideraciones en cuenta
cuando uno expone, sobre todo cuando uno va a ser escuchado por personas que quizás no tengan estos antecedentes e interpreten de otra manera lo que se está diciendo. Pero basta ahí con las cuestiones, digamos, teóricas de esta magnitud, de esta perspectiva epistemológica y de esta perspectiva filosófica, si ustedes quieren. Lo que nos interesa es lo que estábamos diciendo. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué tenemos como primera hipótesis de la que estamos hablando sobre la burguesía nacional? Es decir, estamos hablando de la burguesía nacional no en el sentido de la izquierda nacional, no en el sentido de que diferencia burguesía nacional de una burguesía antinacional, una burguesía nacional de una burguesía internacional o subordinado a lo internacional. No, 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 no estamos hablando en ese sentido, estamos hablando, burguesía nacional es toda burguesía que está en el país y que de alguna manera, digamos, pertenece a esta geografía y sus dinámicas económicas tienen que ver con esta geografía política. Obviamente sabemos que hay un problema. Bueno, entonces, ¿qué decimos de las empresas transnacionales de la burguesía extraterritorial transnacional? Obviamente no es nacional, es decir, no está afincada en Bolivia esa burguesía. Está afincada en lo que se llama el centro del sistema mundo capitalista, el centro de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Lo que aquí tiene son sus empresas, son sus subsidiarias, son sus extensiones y son sus alianzas y compromisos y concomitancias con las burguesías nacionales que adquieren un carácter de subordinación o de intermediación, o como decía Gunther Frank, son burguesías lumpenburguesías. Entonces, no estamos hablando en el sentido de la izquierda nacional, sino estamos hablando en el sentido de la caracterización más descriptiva de lo que es una burguesía nacional. Bueno, esta burguesía nacional también se ha transformado, pues. No estamos hablando de aquella burguesía nacional tan famosa, una burguesía nacional que además se internacionaliza desde Bolivia. No es que viene desde el extranjero y viene a Bolivia, sino desde Bolivia se internaliza. Es la burguesía minera, la burguesía de los famosos varones del estaño. No estamos hablando de esa burguesía. Si después de la caída de esta burguesía, o de la caída en Bolivia de esta burguesía, de la nacionalización de sus minas, porque esta burguesía en realidad su capital estaba ya externalizado. Y digamos, gran parte de las nacionalizaciones de las minas no le afectan. No le afecta. Lo que le afecta